¡Qué bendición! Que Cristo sea aumentado, expandido y multiplicado en toda la tierra. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Es un placer tener aquí con nosotros al hermano José Ramón Asensio para conversar con él acerca de Abraham, Isaac y Jacob en el Estudio Vida de hoy. Bienvenido al programa, hermano. Gracias por invitarme a su programa. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Bueno, hoy continuaremos con la segunda parte del mensaje del capítulo 22, en donde tenemos un cuadro maravilloso cuando Abraham ofreció a Isaac. En el último mensaje vimos que esto fue muy significativo. Hermano José, ¿podría repasar el significado implícito de todo lo que ocurre en este capítulo? El significado divino implícito en la tipología es muy importante. Antes de repasarlo, quisiera que mantengamos en mente los personajes, el lugar, el tiempo, las acciones y el resultado. Los personajes son Abraham e Isaac, que representan a Dios Padre y a Dios Hijo, respectivamente. El lugar es el monte Moria, o Sión, donde el templo iba a ser edificado para el testimonio de Dios y donde Cristo fue ofrecido. En cuanto al tiempo, Isaac fue ofrecido el tercer día. Las acciones también tienen mucho significado divino, implícito. Por ejemplo, mientras el hijo cargaba la leña hasta la cima del monte Moriah, él tuvo comunión con el Padre. Isaac dijo: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Abraham le respondió: «Dios proveerá un cordero para el holocausto, hijo mío». De igual manera, mientras Jesús, el Hijo, llevaba la cruz en el camino al Calvario, él tuvo una comunión íntima con el Padre. Además, Dios le dijo a Abraham que le ofreciera su único hijo, el hijo a quien él amaba. Esto es exactamente igual que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. También vemos que Isaac siguió la voluntad de su padre, permitió que le atara y no ofreció resistencia cuando lo iba a matar. Del mismo modo, Cristo escogió la voluntad del Padre, tomó la copa que el Padre le dio y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Además, Isaac fue reemplazado por un carnero y vivió, lo cual indica que Isaac pasó por muerte y resurrección. En otras palabras, nuestro Cristo no solamente fue crucificado, sino que hoy es el Cristo resucitado. El resultado de la obediencia es bendición, lo cual es la multiplicación o el aumento de Cristo sobre toda la tierra. El significado divino implícito en esta tipología no se puede agotar. Muchas gracias, hermano. Ya veo que por eso es que necesitamos 2 estudios vida para escudriñar este capítulo. Es un capítulo maravilloso. Bueno, aquí está Witness Lee con el estudio vida de hoy. Hemos visto cómo Abraham ofreció a su hijo Isaac como Dios lo había demandado. En esa historia, en el capítulo 22, no solo hay una historia de mucho significado, sino también que implicado hay un tipo vívido de Cristo. Todos debemos ver que desde el punto en que Abraham le puso la leña en los hombros de su hijo, es una figura completa en la que Abraham representa a Dios Padre e Isaac al unigénito amado Hijo de Dios. Juan 1 nos dice que Jesús
es el unigénito Hijo de Dios, y que este unigénito llegó a ser el Cordero de Dios. En tipología, el amado Hijo de Dios fue reemplazado por el Cordero de Dios. ¿Entienden? Isaac fue reemplazado por un cordero. Claro, el carnero y el cordero representan lo mismo. El Hijo de Dios fue reemplazado por el Cordero de Dios. El carnero estaba atrapado, trabado en un zarzal por sus cuernos. Todos los eruditos de la Biblia saben que los cuernos significan poder, el poder para luchar. Cristo tenía ese poder, pero su poder, es decir, sus cuernos, estaban trabados en un zarzal, un pequeño zarzal. ¿Y qué es ese zarzal? Representa a la humanidad, nos representa a usted y a mí. Cristo, el Cordero de Dios, fue atrapado por nosotros. Él no se pudo escapar, no podía huir, estaba atrapado por su naturaleza humana y estaba dispuesto a ser atrapado por la humanidad. Así es que debemos agradecerle a Dios y decirle: Señor, gracias, gracias por estar dispuesto a ser atrapado por nosotros. Nosotros, la zarza, los seres humanos. ¿Quién puede crucificar al Hijo de Dios? Nadie. Alabado sea el Señor, que Él estaba dispuesto a ser un corderito, que se quedó atrapado en el zarzal, puso sus cuernos en el zarzal, nosotros los seres humanos, y fue trabado allí. Él es el Cordero de Dios, Jesucristo. En este capítulo 22 de Génesis no estamos viendo la historia de Isaac, sino un cuadro de Cristo. Ahora, a quien vemos es a Cristo en este capítulo. Hermano José Ramón, muchos de estos cuadros, así como los que usted mencionó al principio del programa, son fáciles de entender en la tipología, pero hay otros cuadros que son más difíciles de entender. Por ejemplo, me estoy refiriendo al hecho que el Hijo de Dios fuera reemplazado por el Cordero de Dios. ¿Podría usted darnos una explicación para aclarar esto? Sí, no es tan fácil captar este cuadro. Isaac, quien estaba sobre el altar, representa al Hijo de Dios. Cuando Abraham se disponía a inmolar a su hijo, el ángel del Señor que apareció de los cielos intervino diciendo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada». Fue en este momento que ocurrió el cambio. El hijo fue reemplazado por el carnero, que estaba atrapado en un zarzal. Este carnero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero Redentor que efectuó la redención jurídica en la cruz. Cristo es el Hijo de Dios y Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, pero cuando fue inmolado en la cruz, fue reemplazado por el Cordero de Dios. El Cordero de Dios fue crucificado. Nadie puede crucificar al Hijo de Dios. En este sentido, en la crucifixión, el Hijo de Dios fue reemplazado por el Cordero de Dios. En Juan 1:14 dice: «El Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre». Así que Cristo es el Hijo de Dios. Por el otro lado, el versículo 29 dice así: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En un sentido positivo y divino, nunca podríamos matar al Hijo de Dios, ya que la divinidad no puede morir. En este aspecto, el Hijo de Dios nunca fue crucificado. Sin embargo, el Verbo se hizo carne para llegar a ser el Cordero de Dios, quien derramó su sangre para quitar el pecado del mundo. Cristo quedó atrapado por su naturaleza humana para ser ofrecido como nuestro sustituto. Cristo, el Cordero de Dios,
estuvo dispuesto a dejar que sus cuernos quedaran atrapados en la humanidad. Oh, Señor, gracias que tú estuviste dispuesto a morir por nosotros. En verdad que este cuadro es maravilloso. Gracias y regresemos con Witness Lee. God blessed Abraham, Dios bendijo a Abraham, saying, in blessing, I will bless you greatly. diciéndole, al bendecirle, te bendeciré grandemente. In what way? ¿De qué manera? In the way En la forma de multiplicación. Yo te multiplicaré. Aquí, Abraham fue bendecido con dos clases de pueblos. Uno fue comparado con las estrellas del cielo y el otro con la arena del mar, como también fue comparado con el polvo de la tierra. Si usted conoce la historia y la profecía, verá que en verdad existen dos categorías de descendientes de Abraham, una celestial y una terrenal. Una es como las estrellas del cielo. Y déjenme decirles que nosotros somos los descendientes celestiales de Abraham. Nosotros no somos del polvo. Somos estrellas. Somos los descendientes celestiales de Abraham. Entonces, ¿quién es la arena del mar y el polvo de la tierra? Los judíos verdaderos y adecuados, ellos son el pueblo terrenal. Pueda que me digan, porque son terrenales no son buenos, pero no digan eso. Tarde o temprano se darán cuenta que los judíos serán el pueblo terrenal sobre esta tierra y ellos serán los sacerdotes de Dios para enseñar a todas las naciones. Esto fue profetizado en Zacarías 8. Ellos son el polvo de la tierra y la arena que está a la orilla del mar. El mar significa el mundo que fue corrompido por Satanás. El polvo significa la tierra creada por Dios. Ellos sí son un pueblo terrenal, pero no son el polvo que están en el fondo del mar, sino que están a la orilla del mar, porque han sido restaurados y separados del mar corrompido. Pero nosotros, las estrellas celestiales, no solo seremos separados, sino también raptados. Dios tiene dos clases de pueblos. Al final, estas dos serán edificadas juntas para hacer la eterna Nueva Jerusalén. Y la eterna Nueva Jerusalén es la consumación total de Abraham. Es por esto que Abraham llegó a ser grande. ¿No es esto maravilloso? Esto es maravilloso. Esta es la bendición de Dios. Recientemente tuvimos un programa en el cual se comparó la bendición de Dios con la gracia de Dios, y quedó muy claro que disfrutar la gracia de Dios es más alto que tener solamente bendiciones externas de parte de Dios. En esta porción de hoy vemos que la bendición que Dios le dio a Abraham está ligada a su propósito, y no solo a sostener la existencia de Abraham. ¿Qué tal si nos puede hacer usted una comparación entre estas dos clases de bendiciones? El versículo que disfruté esta mañana antes de venir aquí es: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Este versículo nos muestra que el deseo de Dios, según el beneplácito de su voluntad, no es darle cosas materiales a la gente para sostener su existencia física. Por ejemplo, un buen diploma, un ascenso, una buena esposa, una buena casa, buenos hijos, buen carro, sino que el deleite de su corazón, según su economía, es impartirse en nosotros como vida, como suministro de vida, y todo para nuestro disfrute. Por tanto, la verdadera bendición es la gracia, quien es Dios mismo en Cristo dándose a nosotros para que le disfrutemos. La verdadera bendición no era simplemente sostener la existencia de Abraham físicamente,
sino que la simiente de Abraham fuera multiplicada. ¿Qué significa la multiplicación? Bueno, según Gálatas 3, la multiplicación se refiere al aumento de Cristo, quien es la simiente. La multiplicación significa que Cristo no solo es dispensado en usted, sino que Cristo es también dispensado por usted en muchos otros seres humanos, para que toda la tierra sea llena de Cristo. Esta es la verdadera bendición significada por las estrellas del cielo y la arena en el mar. El universo será bendecido cuando Cristo llene toda la tierra consigo mismo. ¡Qué bendición! Que Cristo sea aumentado, expandido y multiplicado en toda la tierra. Muchas gracias. Regresemos con Witness Lee para la conclusión del estudio Vida de hoy. Listen, Escuchen esto. this is not all. Esto no es todo. And eventually, God's blessing Al final, la bendición de Dios in the multiplication y la multiplicación de Dios resultan en una simiente. Estas dos categorías de los descendientes de Abraham se enfoca en esta simiente, que es Cristo. Oh, la Biblia es maravillosa. La Biblia habla de estrellas celestiales, hijos terrenales, miles y miles de personas, hasta que el apóstol Pablo vino y en Gálatas 3 dice, una sola simiente. Pablo, ¿de qué hablas? Al decir una simiente, me excluyes a mí y nos excluyes a todos nosotros. Una simiente, Cristo. Solamente una simiente. Pablo dijo, sí, solamente una simiente. Deben darse cuenta que todos estamos incluidos en esta única simiente. ¿Acaso no estamos en Cristo? ¿Se dan cuenta cuál es el significado verdadero de esta pequeña frase, en Cristo? Lean el Nuevo Testamento y verán que esta frase se utiliza muchas veces. En Cristo, en Él. Muchas veces. En Cristo fuimos justificados. En Cristo somos santificados. En Cristo tenemos la filiación. En Cristo esto. En Cristo lo otro. Todo lo que nos concierne está en Cristo. ¡Aleluya! ¡Estamos en Cristo! Finalmente, debemos darnos cuenta que somos parte de Cristo. ¡Aleluya! ¡Somos parte de Cristo! ¿Y ustedes qué tal? ¡Estamos en Cristo! Finalmente, todas las estrellas celestiales y todos los de la arena terrenal estarán en Cristo. La Nueva Jerusalén será un Cristo grande y corporativo. En los 4 evangelios tenemos al Cristo individual, pero al final de Apocalipsis tenemos al Cristo corporativo, que incluye a usted y a mí, a todos los creyentes genuinos. En esta simiente única, todas las naciones de esta tierra serán bendecidas. Todas las naciones son bendecidas en esta simiente que es Cristo. Esta es la bendición de Dios. Todos debemos esperar ver esta bendición. La bendición que recibiremos de Dios debe ser la multiplicación que resultará en esta simiente única que es Cristo. La multiplicación que se expandirá en todos los continentes será Cristo, el Cristo. Todas las iglesias de todo el mundo serán la consumación de este Cristo único. Muy bien, ahora llegamos al último punto. Han visto que en Génesis, Cristo ha sido revelado como, número 1, el ángel del Señor. Y número 2, como el Cordero. Y número 3, como la simiente de Abraham. Miren este cuadro. Cuando Abraham extendió su mano para inmolar a Isaac, el ángel del Señor allí se lo impidió, diciéndole, no lo hagas. Entonces Abraham se dio la vuelta y vio un carnero. Ese carnero lo inmoló. Y este llegó a ser una bendición, la multiplicación. Y esta multiplicación se culmina en una simiente, quien es Cristo. Así que podemos ver que el ángel del Señor
detiene a Abraham, el carnero lo reemplazó y la simiente trae la bendición. Los tres. ¿Vieron esto? Los tres son Cristo. Repasemos esto de nuevo. ¿Es Cristo el ángel del Señor? ¿Es Él el carnero? ¿Es Él la única simiente? Permítanme decirles que Él es todo. Él es todo. Me pueden preguntar cómo reconciliar todos estos pensamientos. No sé. Yo no sé. No puedo reconciliarlo. Ni soy calificado para hacerlo. Esto es muy misterioso. Cristo es todo. Cristo fue el que le dijo, no mates a tu hijo. Inmediatamente Él se convirtió en el pequeño cordero. Y después de la crucifixión, Él se convirtió en su única simiente. Y también es la bendición de Dios. Él es todo. El hijo le hablaba al padre, Padre, tenemos la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero? El padre le dijo, Dios proveerá. Ese padre es Dios mismo. El Dios que proveerá llega a ser el cordero. Y este carnero se desarrolla como la simiente. Así que, ¿quién es este? ¿Quién es esta simiente? Él. Él es todo. Aleluya, hermano. ¡Qué gran mensaje! Hay tanto aquí. Cristo es el ángel del Señor, el carnero y simiente de Abraham. En verdad, Cristo lo es todo. ¿Podría compartirnos algo acerca de la simiente y de cómo ésta se multiplica? Este asunto de la simiente y cómo se multiplica es muy precioso. La simiente es Cristo. En Gálatas 3:16 declara que Cristo es la simiente única que hereda a las personas. Pero este Cristo no es solo un Cristo individual, sino un Cristo que está siendo impartido y propagado en millones de personas. Así que la simiente no solo es Cristo individualmente, sino que es el Cristo corporativo. La multiplicación de Cristo se refiere a su expansión, que incluye el aumento de Cristo en nosotros y también el Cristo que nosotros dispensamos en otros, lo cual produce muchos hermanos y hermanas en el Señor. Además, esta multiplicación se refiere al aumento de su testimonio, que es su cuerpo compuesto de muchas expresiones locales, los candeleros en todo el mundo. La simiente, la verdadera multiplicación, es Cristo forjándose en muchos y aumentándose a fin de producir muchas expresiones locales sobre todo el globo para edificar el maravilloso cuerpo universal de Cristo. Bueno, hermano José Ramón, no importa la pregunta que le haga, siempre llegamos a lo mismo. Cristo. Esa es la única respuesta en todo el universo. Es por eso que estoy muy contento en este ministerio, porque nos trae siempre a Cristo. Gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme a su programa maravilloso. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El sacerdocio, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las 12 tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. Y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido, somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? A Cristo como las ofrendas. ¿Qué conducta debemos tener? O sea, ¿qué vestido ponernos? Esto es cómo comportarnos en la casa de Dios.
¿Y qué obra hacer para ser uno con Dios? Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, El Sacerdocio por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia. Las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.